Hola, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Vamos a estar meditando en Romanos 7, el versos 14 al 17. Padre, bendice su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, eh, es un término de conclusión. El problema, Pablo está concluyendo acá, el problema no es con la ley. ¿Por qué no es con la ley? Pablo responde, porque la ley es buena. Y note esta palabra, y espiritual. ¿Cómo es la ley? Buena y espiritual. El problema está en mí. Pablo viene concluyendo, el problema no está con la ley moral, no mentir, no matar, no robar, no codiciar, no adulterar, honrar a padre y madre, amar a Dios, no tener ídolos, muy bien. Entonces, el problema no es la ley es buena y es espiritual. Claro, son mandamientos en relación a Dios y Dios es espíritu. Pero la ley es espiritual. Dice Pablo, el problema está en mí, que yo soy demasiado humano y esclavo al pecado. Pablo está diciendo aquí, yo no soy espiritual, o sea, el ser humano natural no es espiritual, es esclavo al pecado. Entonces, yo tengo el problema está en mí, está dentro de mí, está localizado dentro de mí. Y Pablo viene autorreferenciándose acá, y esto me parece a mí muy humilde de parte de Pablo, porque Pablo dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Pablo plantea una cuestión aquí de conciencia y dice, porque quiero hacer lo que es correcto. O sea, Pablo anhela obedecer. ¿Qué es lo correcto? La ley. Obedecer la ley para honrar a Dios y amar a Dios. Y hay un pero acá, pero no lo hago. En cambio, termino de contraste, hago lo que odio. O sea, lo que Pablo odia es el quebrantamiento de la ley. Viene otro pero si yo sé que lo que hago está mal, Pablo está entonces diciendo, yo tengo la conciencia de que lo que hago está mal. En cambio, eh, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces Pablo está diciendo, si yo sé lo que hago está mal, o sea, estoy dándome cuenta entonces que la ley me muestra mi pecado. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal. Pablo está diciendo, yo no quiero hacer lo malo. Entonces no soy yo el que lo hace, es el pecado que vive en mí. Pablo está diciendo, el ser humano natural, quiere a veces hacer lo bueno, pero no puede porque el esclavo vive en el pecado, vive en él, y el pecado lo tiene esclavo, no es libre para poder someterse a la ley. El ser humano es humano, es esclavo del pecado y no es espiritual ni bueno. La ley es buena y espiritual. De hecho, Jesús le dijo a una audiencia, si mal no me equivoco, sus discípulos, y les dijo, ustedes siendo malos, si ustedes siendo malos les dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo al que se lo pida? Muy bien, entonces gracias a Dios por Pablo, que es quien se autorreferencia acá. Y Pablo continúa exponiendo los mismos conceptos, pero al final de esto note lo siguiente. Pablo en el 24 dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Él responde, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Mi querido oyente, el ser humano ha pecado y es esclavo del pecado, lo domina el pecado y sus decisiones son influenciadas por el pecado. Cristo Jesús vivió la vida que ni usted y yo podemos vivir porque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y Jesús no nació del pecado. Jesús mismo se hizo hombre. Dios mismo se hizo hombre. Dios es 3 veces santo y debe castigar toda maldad. Al Cristo vivir una vida santa y perfecta, Dios puede trasladar esa vida santa y perfecta a nuestra cuenta.
y nuestros pecados, nuestras rebeldías, todos esos actos pecaminosos, manchados y sucios que hemos hecho, Dios los clavó en la cruz del Calvario, trasladándoselos a Cristo Jesús, y Cristo Jesús se hizo culpable siendo inocente para que nosotros, siendo culpables, pudiésemos ser declarados inocentes por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para llevar el castigo que usted y yo merecíamos, porque Dios debe castigar todo pecado, y Jesús nos compra y nos lava con su sangre, y al tercer día Jesús resucita, demostrando así ser Dios y Señor. Todo aquel que venga a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe viene a ser entonces libre, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y solo Jesús puede hacernos entonces libres para poder someternos a los preceptos de Dios y buscarle, obedecerle, para gloria y alabanza de su nombre. Dios te bendiga grande y ricamente. Comparte estos devocionales. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a vivir ahora esclavos de Cristo Jesús. Y si alguien no tiene el regalo de la vida, convéncelo de pecado, justicia y juicio, y que doble sus rodillas y venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga.